sino que es es un proceso el comprender a Francisco de Asís con el encuentro de la hermana muerte en su tránsito pascual, ya diríamos teológicamente, ¿verdad? Luis Fernando es costarricense, ¿no?, de nacionalidad, y fue fraile bastantes años. Su servicio lo hizo en la formación, fue maestro de novicios, se estudió en Madrid y actualmente es psicoterapeuta en su ejercicio profesional, es sacerdote perteneciente a la arquidiócesis de Madrid, y actualmente es párroco también allá en Madrid. Así que ahí estamos, en este espacio que él ya como un franciscano de cepa y uno de América Central que conoce estas tierras, también compartirá desde Madrid esta formación desde su perspectiva, de su óptica. Esta formación y la siguiente que vamos a ver con Ana Victoria llevan la misma enfoque, ¿verdad? Así que si David ubica la presentación, y ya dejamos a Luis con todos nosotros. Gracias, Luis, de nuevo. Bienvenidos todos y todas. Paz y bien. Paz y bien. Bueno, gracias René por esta oportunidad de compartir con vosotros. He conocido esta escuela con Espeso y creo que hace mucho bien. De hecho, he visto varias presentaciones y varios temas que impartís vosotros y gracias por la invitación. De, y también como habiendo sido franciscano, para mí también es como una oportunidad muy bella también, ¿no? Es decir, de algo que se lleva también en el corazón. Como antes decía una de las hermanas que estaba, eh, que esto se lleva en el corazón. Entonces, agradezco esta oportunidad y se me pedía un poco, desde el punto de vista de psicología y espiritualidad, hablar de Francisco, de la enfermedad, la humillación, el sacrificio, la muerte, como un hombre reconciliado con todo esto, ¿no? No una cuestión masoquista. Yo voy a presentar, como lo veis ahí en la primera diapositiva, lo voy a presentar desde el punto de vista de la psicología, a nivel de la humanidad y de la fe, desde el punto de vista también de Jesús, en el seguimiento y la experiencia de fe, desde Francisco, a nivel de la psicología y de la experiencia del seguimiento de Jesús que hizo Francisco, y luego a nivel de nosotros. Esto será como el encuadre un poco que vamos a ir siguiendo. Siguiente, sí. Entonces, simplemente deciros que, bueno, la psicología, ya que vamos a tratar esto, propiamente no cuestiona contenido alguno de la fe católica. Es decir, la psicología nunca va a cuestionar la fe, sino tan solo nuestra relación con esa fe en particular. Es decir, ¿qué relación tengo yo con esa fe? En el caso nuestro, con la fe en Jesucristo. ¿Qué relación tengo yo con ella? Y la cuestión que se plantea, como os pongo ahí, es entonces, ¿es la dirección más sana o más patológica, más elaborada o más primitiva, más madura o más regresiva o infantil en lo que se está produciendo esa ineludible determinación inconsciente? Es decir, ¿cómo me relaciono yo con Jesucristo, con la fe, con la religión, con las prácticas religiosas? Si esa práctica religiosa, esa fe, es sana o es patológica. Si es muy primitiva, si es madura, si es más infantil, ¿cómo es eso? Entonces, ciertamente hablar de esto de Francisco a mí me impone mucho, porque no vamos a ser anacrónicos de hacer un análisis psicológico, ni mucho menos de Francisco, pero sí las pinceladas de lo que significa la espiritualidad franciscana y la experiencia que tuvo Francisco en ello. Por tanto, una de las cosas que sí, a la hora de hablar de la renuncia, el sacrificio, el esfuerzo, la entrega, hay que decir que no toda conducta se puede juzgar como una expresión masoquista. ¿Ya? Vamos a ver a Francisco
con su renuncia, los esfuerzos, los sacrificios que hacía, la entrega generosa de su vida, y no podemos decir que esto conllevará un significado masoquista. Yo ahí subrayo y lo pongo en negrita, que la motivación, todo dependerá del significado, la motivación que el sacrificio tenga en la fantasía del sujeto, es decir, la fantasía de la persona, por qué lo hace, y cuando uno escucha el por qué lo hace o cómo lo está viviendo, entonces puede ser masoquismo o no. Una de las cosas es si es necesario para la misión este sacrificio, renuncia, esfuerzo o entrega. ¿Es necesario o es algo impuesto desde fuera y era innecesario hacerlo? Entonces, esto es la motivación, ¿no? ¿Qué me mueve a mí? Y esto lo vamos a ver luego en los diferentes tipos de masoquismo. Por tanto, a nivel de la religión puede poner en marcha unas defensas en nosotros como instrumento para una cuestión más represiva y el aliento del conflicto psíquico y la neurosis. Es decir, la religión puede servir para reprimir o la experiencia religiosa puede constituirse en un factor de equilibrio, de centramiento y maduración personal, de curar heridas y generar una saludable compensación que sane conflictos previos. Por tanto, la religión, no porque sea religión, siempre va a ir hacia el lado más positivo. Puede ir hacia la represión o hacia una neurosis o, es decir, en muchos casos, pues a veces no es nada saludable. Y también puede aliarse con la fuerza destructiva de la persona, en estos casos, por ejemplo, unos sacrificios excesivos, las mortificaciones, unas cosas desequilibradas, ya unos desequilibrios, pero estos generalmente son preexistentes, es decir, la persona está desequilibrada, entra en la fe y proyecta ahí y se desequilibra más, ¿no? Y acaba derrumbando lo más estable que tenía, ¿no? Puede también bloquear procesos de crecimiento y, en definitiva, convertirse en un factor patógeno del conjunto de la personalidad. Esto a modo general, ¿no? Para entender cómo se vive la fe y la espiritualidad. La persona de Jesús. La persona de Jesús fue el espejo en quien Francisco se miró a sí mismo. Yo creo que si hay algo bello de Francisco es cómo él se fijó, miró a Jesús y quiso imitarle, quiso seguirle en todos sus pasos, ¿no? En la pobreza, en la entrega, entendió muy bien, de manera muy sencilla, pero muy bien, lo que era el Evangelio. Francisco fijó su mirada en Cristo pobre y este crucificado, que esto es lo que va a determinar mucho de su vida, ¿no? Luego lo veremos con los estigmas también. Quiso imitarle y seguir radicalmente. Francisco sigue a Jesús, el franciscano sigue también a Jesús. Los franciscanos no siguen a Francisco, siguen a Jesús. Siguen a Francisco en tanto la huella y el estilo que él tuvo, pero el seguimiento es seguimiento de Jesús. Aunque no todos contamos con datos biográficos de Jesús, lo que sí dan cuenta los evangelios sobre Jesús es de ser una persona sana y saludable físicamente. Jesús, por excelencia, es como el hombre en plenitud, la persona plena, ¿no? Disfrutaba del comer, del beber, que si bien hacía ayunos, pero por su religión no los exigía a los que le seguían, no exigía los ayunos, tenía amigos y amigas a los que visitaba, se dejaba perfumar los pies, gozaba de admiración de las cosas, privilegiaba el florecer de la vida, es decir, Jesús gozó de vida, ¿ya? A veces presentamos a un Jesús muy dolorido, muy triste, muy sacrificado, cuando Jesús en realidad supo disfrutar, comía y bebía, le llamaban comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Es decir, Jesús tenía una vida muy plena, no era solo una cuestión como un corsé, ¿no? A nivel espiritual. Trataba con mujeres, en sus discursos hablaba de vida, su actividad principal fue aliviar y quitar el sufrimiento físico. Yo siempre digo que a nivel físico, moral y espiritual lo quitaba. Y a veces nosotros, en la experiencia espiritual o vivencia religiosa, andamos poniéndonos sacrificios, sufrimientos, como que a Dios cuanto más uno sufra, más le agrada, ¿ya? Y esto es
mirando a Jesús, la actividad de Jesús fue aliviar y quitar el sufrimiento físico y moral. ¿Por qué lo voy a imponer yo o por qué se lo voy a imponer yo a otros cuando no es necesario para la misión? Y yo siempre hablo, por ejemplo, del ayuno. Bueno, sí, las prácticas de ayuno están bien, pero cuando uno va a una misión, a una montaña, cuando uno se encuentra con alguien, el ayuno viene por sí solo, muchas veces. Y ese es el ayuno verdadero, ¿no? Es decir, no es autoimponérselo. También siempre presenta el reino de Dios Jesús como un banquete, como una fiesta o una boda, y su muerte ha de ser entendida desde su vida completa, y no algo separado ya para un sufrimiento buscado activamente. Jesús no buscó el sufrimiento. El comportamiento masoquista, entendido como abnegación, no tiene por qué ser necesariamente patológico. Muy importante la motivación a la hora de dirimir si es o no una conducta masoquista, que esto ya os lo dije, la motivación, ¿qué le mueve a la persona para hacer este sacrificio, esta renuncia, este esfuerzo? ¿Qué le está moviendo? Y luego nos va a quedar claro cuando veamos los tipos de masoquismo. Jesús fue un masoquista. Jesús tiene reacciones de las cuales se puede inferir de que no fue una búsqueda activa del sufrimiento en cuanto tal. Aquí solo leo dos de estas, que entre otras que vamos pasando. Dice, Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino cuando lo iban a coger. Intentaban agarrarlo, pero nadie pudo echarle mano. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Se escabulló de la multitud. Jesús no buscó el sufrimiento. El sufrimiento le encontró a él, que es distinto. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no? Entonces cogieron piedras para tirárselo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Tonto no era, ¿ya? Es decir, Jesús no era tonto, es decir, Jesús salía por pie, salía corriendo y Jesús huye, ¿ya? No está huyendo de la misión del Padre, pero se protege, lo cual es muy humano y nos lo enseña Jesús. Ahí tenéis otros textos bíblicos también. Si pasamos a la siguiente también encontraréis otros textos bíblicos, ¿ya? También pide a su padre que pase desde este cáliz. En fin, hay varios textos bíblicos donde pasa fuera de la ciudad. Surgen entonces las preguntas. ¿De dónde viene la experiencia doliente, sacrificada, de renuncia y esfuerzo buscada activamente por muchos cristianos? ¿Por qué buscamos nosotros el sufrimiento, los sacrificios, la mortificación, que a veces en los conventos, entiendo que más que todo a nivel femenino, muchas veces se insiste mucho en eso, se pone énfasis? En los masculinos no, yo cuando estuve en el convento, yo creo que los frailes ahí no tenían esto, ¿no? Pero entiendo que en la parte femenina es muy probable que sí, ¿no? Es decir, se insiste mucho en esto y en muchos casos a veces no es nada saludable. ¿Fue el martirio una forma masoquista? ¿Es la religión cristiana una religión con exigencia masoquista? Esto es una pregunta, ¿no? ¿Dónde está la diferencia con otras religiones o sectas, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo interior del sujeto cristiano que vive la entrega, el servicio, la cualidad desde un sufrimiento activo, ¿ya? Y esto se vierte en su contra, ¿no? ¿Qué motivaciones internas hay en el esfuerzo, el sacrificio y la renuncia para que llegue a ser una conducta masoquista, ¿no? Llama la atención que en el contexto de la conversión de Francisco y su seguimiento a Jesús, como del crecimiento de la orden del siglo XIII, la iconografía que conoció Francisco apenas tenía rasgos de dolor. La iconografía va a ser muy importante. Comienza en el siglo XI a aparecer en algunas imágenes el dolor, la sangre y el sufrimiento. Para Francisco, el Cristo de San Damián, que todos conocemos, es el Cristo vivo, erguido, con los ojos abiertos y actitud serena. No sé si aquí René quisiera decir algo sobre esta parte de este encuentro con la iconografía y también del encuentro de Francisco, ¿no? Solo tal vez resaltar que la otra era el Pantocrato, ¿verdad? La imagen del Jesús sentado que tiene el trono y en otro lado del libro como el rey o el que enseña. Entonces sí era la palabra que él va a usar, el Altísimo, ¿verdad? Estaba lejos.
en la experiencia de San Damián, como comenzaba a señalar, es otro imaginario el que va a estar. Ujú, ujú. Sí, también este imaginario, ¿no? Tan importante, y por eso la iconografía va a ser muy importante. Francisco todavía se encuentra con un Cristo erguido, vivo, con los ojos abiertos y actitud serena. No encuentra un Cristo ensangrentado, con dolor que le invite a una cosa de esta, ¿no? En el siglo XI empieza a representar a Jesús con dolor, sangre, ojos cerrados, cabeza caída hacia la derecha, muerto, cuerpo rígido. En la última representación tendrá su momento de esplendor en la Edad Media y ha llegado hasta nosotros, causando a veces gran impacto e identificación con el dolor, la culpa, la angustia, deseo de reparación y expiación. Entonces, todo esto viene provocado también por una teología y también por una iconografía que invitaba a la expiación, a la reparación, al dolor y a la angustia. Muchos santos, incluido San Francisco de Asís, desearon el martirio como culmen del seguimiento de Jesús. Lo deseó también Ignacio Loyola, por ejemplo, y otros santos, ¿no? Han deseado el martirio. Pero uno se pregunta, ¿las vivencias martiriales documentadas históricamente tienen un componente masoquista? Con otras religiones no es lo mismo el martirio que los que se inmolan en otras religiones, a nivel del mundo musulmán, por ejemplo, donde hay una inmolación. ¿Por qué? Porque el objeto ahí malo es el judío, y en el caso de los jóvenes palestinos, el objeto idealizado no es una imagen dulce y pacífica como la de Jesús y de María, sino el asesino. No es Cristo que muere para salvar a los demás, sino el hombre que se mata para matar a otros. Entonces, no es lo mismo. Entonces, lo saludable que tiene en la vivencia del martirio es que te encuentra la muerte dada desde la misión. Y desde ahí, que Francisco quisiera el martirio no es una cuestión masoquista, sino es como consecuencia del seguimiento de Jesús. Esta es la diferencia esencial del modelo de idealización en el caso cristiano de Jesús, hombre que no muere para matar, sino que promueve la vida. A él le entregan y le matan. Le doy la vida para salvar. Esto lo podemos pasar, ¿no? Porque esto es más o menos de lo que hablábamos, de la diferencia con otros martirios, ¿no? O lo que ellos llaman martirios. Podemos pasar a la siguiente. Y simplemente aquí también decir un poco así muy brevemente que la Iglesia, tanto en Policarpo, Clemente de Alejandría, Cipriano de Cartago, decían que aquellos que se iban a entregar para ser mártires no eran mártires. El martirio tenían que encontrarte, ¿ya? Entonces, simplemente esta es la idea que está ahí. Estados tranquilos y serenos, dice, ninguno de los hermanos fomente desórdenes o se exponga voluntariamente a los paganos. Solo cuando se es arrestado y conducido ante los jueces se debe hablar. La Iglesia nunca reconoció un martirio de alguien que se fuera a presentar para que le mataran en nombre de Jesús. Dice, estos no son mártires. Por tanto, el masoquismo se define como, bueno, a nivel de todo esto, como esfuerzo, renuncia, entrega y sacrificio innecesario para alcanzar un objetivo deseado. Entonces, desde aquí uno se pregunta, ¿Francisco deseó, fue para alcanzar el objetivo que él quería? ¿Era innecesario lo que sucedió en Francisco? Podemos pasar a la siguiente. Ahora celebramos el octavo centenario de su muerte y Francisco tuvo una muerte del ego a nivel de la herida narcisista de Francisco, que fue cuando llega enfermo de la batalla, ¿no? de Perusa, llega enfermo, y también cómo él va muriéndose a sí mismo, ya, es decir, el hecho de las estigmas y el hecho de todo ha sido un proceso de muerte interior también para él, ¿no? Para nosotros, a vista retrospectiva, sí era necesario, al igual que muchas de las cosas que nos pasan, eran necesarias para deponer a veces el orgullo y la altivez. Lo que digo de esto de
las heridas narcisistas que nos suceden a nosotros, ¿no? Desde ahí Francisco, al vivir la enfermedad, el sufrimiento, la humillación y la muerte, es porque antes ha tenido una muerte interior. Ya no sé cómo Fray René o David pueden enfocar esto de la muerte interior de Francisco, cómo le lleva a él también a vivir la enfermedad, el sufrimiento, la humillación, porque uno puede vivir esto en paz si antes ha habido una muerte interior al ego. Si el ego está peleándose con eso, o lo vive para exhibirse, o lo vive a la tremenda, con un dolorismo brutal. Podría ser lo del martirio, David, en general también un énfasis, si lo dices. A ver, es que es una combinación de varios elementos, ¿no? Pero si lo queremos decir de modo sencillo, es que no es lo mismo fingir socialmente lo que yo pretendo ser que serlo primero al interior y luego la expresión es social se te sale fácil, ¿ya? Viene fácil. Pero si yo no he resuelto lo mío, mis problemas internos, me es difícil comunicarme socialmente y que me sea creíble. En el caso de Francisco, tuvo esa sabiduría, digamos así, que primero lo resolvió internamente. Por eso los problemas que le vienen después de la orden y el abandono y todo eso, y el relegarlo por los mismos frailes, pues le provocó no tanto, ¿no?, un sufrimiento interno, sino quizás la proyección que él pensaba en la orden era muy distinta de la que él se figuró internamente. Pero eso es, uno tiene que resolver lo interno y si no está resuelto, no funciona. Lo demás va a ser ficticio. Exacto. Sí, y como pongo yo aquí, que Francisco tuvo un proceso de conversión, que es lo que estaba diciendo David, que poco a poco fue el crecimiento espiritual, ¿no? Le lleva a conocerse a sí mismo, a sanar muchas cosas, y desde ahí ya podrá vivir la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, y llegar a expresar lo de la perfecta alegría, llegar a expresar muchas cosas y llamar a la hermana muerte, ¿no? Llamar a la muerte hermana, porque hay una reconciliación dentro de él, ¿no? Es decir, no hay una actitud masoquista en Francisco propiamente dicha, aunque él, al final de su vida, como sabemos, pidió perdón al hermano cuerpo por no haberlo tratado bien. Es decir, yo creo que Francisco sí se dio cuenta de que él se pasó ya, de la raya, es decir, los ayunos, el sacrificio, por una mentalidad que había, pero mi preocupación es que hoy todavía hay mucho tipo de espiritualidades que exigen este tipo de cosas como que son necesarias para el seguimiento de Jesús, y no lo son. No tenemos datos de la personalidad o biográficos de Francisco. Entiendo que Francisco muy probable haya tenido estados depresivos causados por agentes externos. Esto creo que lo hablaba Fray René en una de las anteriores exposiciones, ¿no, René? Sí, de exactos, casi igual que Jesús, pues no se tienen y todos lo están relacionando, como lo estabas haciendo, por las hagiografías y por los escritos. De hecho, yo pondré el texto en este momento, dos citas de hagiografía donde se habla de que él sí pide perdón al final al hermano cuerpo, como le va a llamar, que bien decías. Sí, y también él tuvo como ese estado depresivo un poco muy probable ante la situación de la orden, desprecio de los hermanos, dificultades de gobierno en el crecimiento, ¿no? Cuando le presentan conventos, casas, bibliotecas, ve que el ideal que él tiene no está saliendo, ¿no? Tuvo que soltar y dejar actuar al espíritu más allá de su propuesta, de inspiración. Yo ya hice mi tarea, vosotros haced la vuestra, es decir, cada uno según le inspire el Señor, ¿no? Esto. Uh-huh. Aspectos a resaltar: el martirio, la vivencia de la perfecta alegría, identificación con el crucificado, la recomendación de la humillación y vivir la enfermedad de la tribulación en paz. De esto vamos a hablar ahora, un poquito brevemente. El sufrimiento proviene como consecuencia de alcanzar un objetivo
¿Qué me mueve inconscientemente a la persona a asumir el sufrimiento? Nuestra meta es el seguimiento de Jesús, no el sufrimiento en sí. Hay un masoquismo narcisista que es cuando yo me privo de placeres de diferente tipo. La tolerancia ante el dolor, por ejemplo, yo soy el que más aguanto el ayuno, yo soy la mejor madre porque me sacrifico, soy el mejor religioso porque aguanto de pie en unas marchas o en lo que sea y los demás no aguantan. Entonces eso se convierte en un masoquismo narcisista. Yo soy superior porque aguanto mucho dolor, ¿ya? Y esto es la excepcionalidad y la grandiosidad, ¿ya? Y el placer es codificado como prueba excepcional de calidad humana que se tendría en cuanto a la fortaleza físico-mental para aguantar. Es que no aguanta, yo sí aguanto. Eso se convierte en un masoquismo narcisista, ¿ya? Porque está el ego, donde se comienza a comparar y a ponerse grandioso de cara a otros como una prueba excepcional de la calidad humana o la fortaleza. Y Francisco no hizo esto, ¿ya? ¿Por qué Francisco no tiene una motivación narcisista? La vivencia de la humildad, no se siente superior a nadie, fue muy discreto, ¿ya? Escondió sus llagas, hizo que todos rompieran el ayuno en pro de un fraile a nivel de la misericordia, propone un camino, no lo exige, y no elige su persona como un camino a seguir. Por eso no fue un masoquismo narcisista, ni lo tuvo tampoco. También está el masoquismo moral, y aquí yo me detengo un poquito, porque a lo mejor Francisco, el sufrimiento se busca porque alivia la culpa al pasar el sujeto de tener el mismo destino que el objeto de cuyo sufrimiento se siente responsable. Yo aquí dudo, y esto no le quita méritos totalmente a San Francisco, sino por la personalidad de él, probablemente un poco depresiva, lo que él escucharía, lo que él habla, la mentalidad del entonces, de la Edad Media, había mucho énfasis en sentirse culpable. Es probable que alguna motivación incipiente haya habido de culpa, ¿ya? En ciertas cosas que él actuaba, y para expiar un poquito esa culpa haría más sacrificio como en dominio de sí. Sin embargo, Francisco esto fue trascendiéndolo hasta que llega a reconciliarse y entender la gratuidad, que es lo más importante. Francisco entiende al Dios gratuito. No sé qué dice René del Dios gratuito de Francisco, que entiende que Él es el amor, ¿no? Si la otra vez hablábamos en el centenario, como decíamos, eh, muestra también recordar la etapa de los estigmas, ¿verdad? Ahí surge aquella alabanza: tú eres grande, tú eres omnipotente, tú eres el bien, tú eres el fuerte, tú eres la sabiduría, donde Francisco ya se desplaza y ya no es él. En el encuentro místico de la Averna, él va a salir confiado totalmente que eres tú. O sea, es tú, el Señor, el Dios bien, el que ha estado con él, el todo, la sabiduría, la fuerza, todo lo que pudo él haber creído tener, en ese momento la reconoce en el Altísimo, en el Señor. Entonces hay como un desplazamiento, ¿no? Para eso, no sé, lo explicar, Luis, él ya no es el centro, algo así, se expresa Sí, en esa oración. sí, sí, tú lo explicas muy bien, es decir, ya no es el centro a nivel de narcisismo o a nivel moral de expiar una culpa, sino me encuentro con el Dios vivo y verdadero, que dice él, ¿no? Es decir, ya es él, ya mi esfuerzo no tiene sentido cuando uno encuentra el amor, ¿no? El esfuerzo ya no tiene sentido. Seguimos con la siguiente. Este tipo de motivación masoquista viene dado por el sufrimiento, el sentimiento de culpa no saludable. Y yo aquí es donde me pregunto, ¿qué tanto pudo haber de masoquismo moral o de sentimiento de culpa cuando Francisco se encuentra con el leproso, la humillación, la perfecta alegría? Suele darse en personas sobrevivientes de algún percance, sentir que han sido privilegiados, personas que se sienten que han
sido privilegiadas por la vida, sienten culpa y quieren devolver al mundo lo que han recibido. Francisco fue un hombre privilegiado, venía de una clase noble. Entonces, desde ahí, pero esto no merma ni quita porque él fue haciendo un proceso de crecimiento espiritual, ¿no? Y también espían el sufrimiento, el sentimiento de culpa. Un yo malo pecador versus un Dios bueno. Sí, seguimos. Bueno, en esto es más de lo mismo, ¿no? No lo vamos a hablar luego, queda ahí para el que lo vea. Y también, bueno, yo pongo aquí también esto a nivel del yo malo y Dios bueno, ya a algunas personas que únicamente Dios le hará sentir valioso en cuanto expíe su culpa, por miedo, por medio, perdón, de otras conductas que entrega para que trate de convencer a Dios de que es alguien que vale la pena. Cuanto yo más sufra, es para que Dios me mire y sienta que yo valgo la pena. A veces las instituciones religiosas, para tutelar quién es o no es buen cristiano o franciscano o franciscana, en algunas ocasiones los representantes de la institución no miran a las personas, sino la miran en tanto en cuanto tienen esfuerzo. Y es repetir lo mismo para con Dios. Es decir, si yo me esfuerzo mucho, la institución me ve bien. Si yo hago mucho ayuno, la institución me ve bien. Si yo hago nuestra maestra o de novicias, me ve bien. Cuanto más esfuerzo. Y no es necesario. Quizá no para seguir a Jesús. No es necesario desde ahí. Sí, bueno, esto más o menos algo semejante, ¿no? a lo que hablábamos anteriormente, el masoquismo moral. Seguimos. Y otros tipos de masoquismo ante la persecución del otro. Cuando uno siente miedo, se somete. Me puedo someter a un superior, me puedo someter a un gobierno, me puedo someter a una persona conocida. Me someto y hago sacrificios, pero lo mismo es si le tengo miedo a Dios, porque siento que Dios me culpa, Dios me ve, Dios me persigue, Dios no está contento conmigo, me someto. Otro es para atraer el amor del otro. Yo, para atraer el amor, me someto, hago sacrificios. Lo que tú digas, lo que tú quieras, a la hora que puedas, todo. Estoy como una alfombra para el otro. Eso es masoquismo. Como forma de mantener la idealización del otro. Yo lo idealizo y me someto. Tú eres mejor que yo, nadie como tú, siempre tú eres el más grande, cuéntalo tú que yo no sé decirlo. Todo eso son sometimientos innecesarios. Entonces, y me someto, hago sacrificios porque idealizo al otro y me abajo yo. No es necesario hacerlo. ¿Ya? Francisco se encuentra con el sumo bien, y aquí están las alabanzas del Altísimo, el Dios Altísimo, ¿no? Ese encuentro con la gratuidad. Francisco ya ha crecido, ha pasado por esos momentos tanto de los estigmas, o está pasando por ahí, del encuentro con el leproso, de la dificultad con la fraternidad, de la vivencia de la enfermedad, de los sacrificios y ayunos. Y hay un momento en que se encuentra con el Dios, que es belleza, que es Dios que es mansedumbre, que es seguridad, que es quietud, que es gozo, que es esperanza, que es alegría, ¿no? Y que es la caridad en sí, ¿no? No sé, René, si quieres comentar esto, porque a mí me parece preciosa las alabanzas. Y anteriormente la ubicaba en el contexto exacto, es una de las alabanzas, bueno, también todos los investigadores coinciden, hay consenso de que fue escrita de su mano, ¿verdad? En esa experiencia que está en Averda, junto con la bendición al hermano León. Y si uno une la bendición del hermano León y esta alabanza, son de gratuidad, como lo estabas diciendo. Son de te bendigo, o sea, él sale de sí mismo y bendice al hermano León. Es lo que le nace después de la experiencia mística con el crucificado. O sea, es decir, que pudo haber salido de la experiencia de Berna más deprimido por haberse encontrado, ¿verdad?, con el Cristo sufriente, pero no, su experiencia es la del Altísimo
en medio del sufrimiento que está viviendo, que en sí es la enfermedad y su perspectiva de que él ya no cuenta. Y como dicen los franciscanos, es él el que está percibiéndose fuera de, como lo hablamos en la verdadera alegría, ¿verdad? Cuando lo abordamos, decíamos desde ahí. Así que bien este enfoque. Ujú. Sí, desde el sumo bien, y cuando uno se encuentra con el sumo bien todo sobra, ¿no? Es decir, y ya la enfermedad la entiende distinta, Francisco la logra entender distinta, la humillación ya no la busco ni me regodeo en ella. Hay gente que dice, uy, cuanto más humillaciones, más para el cielo. Miren, no, la humillación no es ningún bien, ¿ya? No es ningún bien en absoluto. Si me llega una humillación, la vivo y es cuando hay que hacer el trabajo, como decía David antes, interior, de ir trabajándome para quitar mi ego, para no ni sentirme superior porque he recibido muchas humillaciones, ni estarlas deseando porque tengo un sentimiento masoquista, ¿no? Entonces Francisco se encuentra con ese sumo bien. Vivir la enfermedad, la tribulación con paz. Después de este recorrido, creo que nos queda más o menos claro que no solo es la conducta, sino la motivación que sostiene la conducta de tal vivencia. La tribulación y la enfermedad vendrán dadas por la vida, no hay que provocarlas artificialmente. Los ayunos, mortificaciones, sometimientos absurdos no son necesarios. Francisco no nos invita a eso. Nos invita a vivir lo que la vida da con esa paz interior, pero haciendo un camino y haciendo una muerte interior, ya esa herida narcisista tan necesaria, en Francisco fue la batalla de Perusa y la enfermedad, que ahí él se rompe, ya no va a ser caballero como quería, en el ideal se le rompe, y a nosotros se nos han roto muchos ideales, muchas tierras prometidas que teníamos, se nos han roto y ya no encontramos esa tierra prometida que teníamos. Y esa es la herida que va a hacer que Dios, que Jesús, obre en nosotros, como lo hizo en Francisco, ¿no? Cuando viene, se acepta y se vive con un hágase como el de María, vivir el aquí y el ahora, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Nuestro camino, sin descuidar la autoconservación, que es me voy a cuidar yo, me voy a proteger, me voy a lanzar a la heteroconservación, es decir, voy a ayudar a otros, voy a ir a la misión, voy a ayudar a los pobres, voy a luchar por ellos, voy a luchar por la justicia, voy a luchar por todo sin descuidarme yo. Porque corremos el riesgo de pensar que si yo desaparezco y solo pienso en los demás, es más agradable a Dios. Yo he encontrado mucha gente que termina harta, cansada, hasta enfadada, diciendo yo le sirvo a todo el mundo, hago todo, no sé cuánto estoy, ya no le quiero ayudar a nadie más. Y uno dice, ¿cómo es posible que una virtud como la generosidad, como la bondad, termine hartando a alguien? Significa que es que no se ha dado algo a sí mismo, se ha descuidado. Una virtud no es posible que termine en hartazgo. Si yo no me cuido, no voy a poder cuidar a los demás. Recuerda, yo siempre, ya casi para terminar, porque estamos ya en la hora, y siempre digo, pongo el ejemplo del avión, ¿no? Los que hemos subido en un avión sabemos que nos dicen por el altavoz, si hay una despresurización de la cabina, caerán unas mascarillas, póngasela usted primero y después ayude al compañero de al lado. Es decir, usted primero para que usted respire bien y luego le pueda ayudar al otro, porque si usted no se la pone, no le puede ayudar al otro. Entonces, esto para la vida, pues tenemos que hacerlo así. Me voy a autoatender y atiendo al otro, ¿no? La lucha por la justicia, por la paz, por todo lo que haga, una cosa sin descuidar la otra. Y solo si experimentamos un Dios gratuito, que no pide ni requiere de mí esfuerzos, sacrificios, mortificaciones para ser amado, entonces gozaré de buena salud espiritual. Este fue el camino que aprendió Francisco. Y bueno, no sé, queda ahora a disposición si hay alguna pregunta. No sé cuánto tenemos, unos 10 minutos o 15. Sí, abrimos el espacio para si alguien quiere externar en torno a lo que ha escuchado, lo que ha reflexionado, alguna pregunta o una inquietud. Necesariamente una pregunta, ¿no? Una inquietud que está ahí, que tocó fibras
Ya, yo tengo varios elementos, pero primero los compañeros, los hermanos que quieran externarlo. Sí, a mí me llama mucho la atención esta última parte que usted compartía sobre eso, si yo no me cuido, ¿cómo puedo cuidar al otro? Y eso Francisco lo tuvo muy claro en su vida. Eh, Según su exposición, que me ha parecido muy bien, muy clara y también muy inspiradora. Es sobre todo eso, ¿verdad? Que si, siempre en las comunidades nuestras se nos ha inculcado que la persona que sufre más sí, es la que va a ser más alta. ¿Cómo decirlo? Pues, entre más se sufre, usted va a gozar más en el cielo. Entonces, esa mentalidad, pues ya no, ¿verdad? Hoy ya, pero en la formación nuestra todavía se daba. Ahora ya las cosas como han cambiado, van cambiando, pero imagínese en la época de Francisco. Esto era, como decirle, él vivió en la Edad Media y todos los sacrificios y sufrimientos que, que, que digamos, los mártires tenían, pues era para ir al cielo. Pero Francisco era para identificarse más con Cristo, para ser otro Cristo, el alter Cristo que le llamamos ahora. Entonces, cómo ahora nosotros nos puede ayudar mucho esta reflexión para poder, eh, como decir, si yo ahora, en este tiempo, tengo que aceptar lo que hago, dijéramos, aunque no me parezca, no me guste, pero lo hago por el amor que yo le tengo a Dios. Estoy en el seguimiento de Jesús. Y Francisco lo tenía claro. El seguimiento de Cristo para él era lo más importante. Entonces, ahora nosotros, pues, yo pienso que esto es como decir, una lucha grande que tenemos y que los poquitos que nosotros vayamos comprendiendo, pues lo hagamos bien. Y esa parte, ¿verdad? De ir trabajando la persona, como ahora se nos viene diciendo que entre más trabajemos nuestra parte interna, eh, más vamos a ir como aceptando aquellas cosas que nos van a ayudar en la vida. Muchas gracias, hermano. Sí me ha gustado lo que ha expuesto. ¿Vas a reaccionar, Luisa? Sí, bueno, O, no, gracias, no, y agradezco el comentario y ah, así es. Qué bueno que han cambiado las cosas ahora. qué Eh, bueno. Fray David, Centro Franciscano, adelante. Luego Miriam. Gracias, gracias. Pues sí, bien, saludos a todos por ahí. Muy acertada la exposición. Eh, pues como ya lo han mencionado, ¿verdad? En la Edad Media, pues toda esta realidad de un sufrimiento, ¿verdad? Que no era como muy sano. Actualmente, pues, como ya también lo decía la hermana Antonia, pues no es igual, ¿verdad? Muchas congregaciones lo han cambiado. Sin embargo, hay otra realidad todavía que sigue afectando y que es como más actual, ¿verdad? Y se ve cuando uno ve todos estos temas de prevención de abusos, ¿verdad? No solo el tema de abuso sexual, ¿verdad? Sino sobre todo el tema de abuso de autoridad, abuso espiritual y abuso incluso económico, ¿verdad? Todas estas cuestiones generan cierto sufrimiento, ¿verdad? Que se vive no solo en la vida religiosa, sino en general, ¿verdad? Mucha gente, los laicos también viven esto. Entonces hay cierto sufrimiento que simplemente pensaría yo que ha cambiado, ¿verdad? No sé, habría que ver el punto psicológico, el punto de vista desde la psicología, pero sí ha cambiado el tema del sufrimiento, ¿verdad? En el sentido de que, pues, quien no se somete a la autoridad o a la institución, pues, simplemente queda fuera, ¿verdad? Entonces, o forma parte de la institución viviendo estos temas de abuso de autoridad, abuso psicológico, abuso económico,
entonces pues continúa, si no, pues tiene que estar fuera, ¿verdad? Todo hay como una realidad en eso, ahora que se habla mucho del tema de prevención de abusos y todo esto, es una realidad que existe bastante fuerte todavía actualmente, porque quizás en la Edad Media era una realidad distinta, actualmente ha cambiado, pero tiene todavía características que son semejantes, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, pase bien y saludos ahí a todos. Sí, yo creo Miriam, que en esto simplemente decir que sí, lamentablemente se ha educado a la gente para que se calle, se someta, se sacrifique, dejarla muda, ¿no? En sus derechos. Y yo creo que, bueno, que esto es una mentalidad, no que la persona que haga eso, porque algunos lo harán por miedo, ¿no? Por temor, etcétera, que callan o se someten, eh, pero sí una mentalidad de masoquista, de un aguante en silencio, ¿no? Y esto ha perjudicado mucho a nivel social y a nivel eclesial también. Ujú. adelante, Miriam. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta que me surgió de toda esta hermosa exposición que se hizo, muy diáfana, muy clara. Y pensaba esto de que también eh, se puede considerar, digamos, martirio, o más que martirio, lo que es el sacrificio en sí, de acuerdo a la época, o sea, a la situación epocal, a la sociedad, a la religión, a la cultura a la que se pertenece, porque es como que más allá de que hay estos condimentos, estos tips que usted pudo contar, es como que de pronto en una época se consideraba un sacrificio santo, esto de purgar los pecados, y en otra época es como que se vive de otra manera. Va como variando esto a lo largo del tiempo, de las culturas, de la sociedad. No sé, Sí, no sé no si sé fue si clara le, la pregunta, no pero sé es si le he algo que, comprendido la pregunta, pero entiendo que es como como que si ha evolucionado, ¿no? Y si esto ah, evoluciona durante algún tiempo, sí. Es decir, yo creo que mm, la mentalidad de la gratuidad se nos ha olvidado, ¿no? Porque el pueblo de Israel fue escogido por gratuidad. Es decir, era porque había sufrido, no porque era el mejor, el más bueno, el excelente, no era por simplemente un pueblo sufriente y Yahvé pone sus ojos en él, por pura gratuidad. Él escoge. Y luego a lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento, ¿no? Y a lo largo de la historia de la Iglesia, se ha perdido ese sentido de gratuidad, ¿no? Es decir, con Jesús se recuperó, pero luego lo volvimos a perder. Y entonces es como el esfuerzo, la necesidad de que Dios me valide. Y entonces yo tengo que expiar como si el perdón requiriera de mí una expiación. Pero bueno, todo esto ha sido una mentalidad bastante oscura, ¿no? A veces durante un tiempo. Qué bueno que ahora ha ido cambiando y va evolucionando. Vamos encontrándonos con el Dios amor. De hecho, los discursos de los papas de bastante para acá, del Concilio Vaticano II, un poco antes, han cambiado la doctrina también y se ha ido evolucionando hacia el Dios de la gratuidad, ¿no? Uh-huh. muchas gracias. ¿Alguien más quiere externar alguna idea, un comentario breve? Bueno, mientras se animan, Luis, a mí me preocupa esta tendencia muy individualista de buscar su tranquilidad ante Dios, ¿ya? No me voy a meter a tanto problema, pero sí, por ejemplo, ¿cómo mirarías desde una visión evangelizadora, siglo XXI, todas estas prácticas piadosas de nuestro pueblo, ¿ya? Procesiones, castigos. Aquí en El Salvador, no sé si alguna vez viste esas personas que van como 7, 8 cuadras de un cartón atrás otro cartón en pleno sol, o sea, rasgado, herido, y llegan así. Y en su mentalidad creen que ahí está satisfecho Dios.
y ya está bien, ¿va? Hasta ahí. Si no veo sangre, pues no estoy contento. O sea, como que nos encanta buscar esas formas. Ya, por otro lado, también vemos esas personas martiriales, ¿ah? Dan su vida, los estamos celebrando. ¿Ah? Hay beatos nuevos en Guatemala y así vamos poco a poco en América Central, en América Latina, pero no nos dicen nada. Digo, al pueblo común, al pueblo cristiano común, no le dice nada. Él se murió, él dio su sangre. Yo no tengo nada que ver con eso, solo tengo que celebrarlo. O sea, ¿qué pasa ahí? Si podrías iluminarnos un poco, ¿no? En esa perspectiva. Bueno, con esto de los sacrificios, de procesiones y todas estas cosas que incluso la gente se pega las rodillas, vamos, está sangrando, llegan, y entre más duela y más sufra, ¿no? Eh, eh, Recordemos que el ser humano por sí mismo tiende a autocastigarse. Un niño sin que nadie le diga nada se portó mal y después le dicen, no, no voy a comer el postre porque me porté mal. Él mismo o se castiga y se va a la habitación, se castiga y no juega porque le han dicho que le ha pegado a su hermano, entonces que es un niño malo, entonces ya no juega. Uno se autocastiga. Entonces, cuando viene la religión, la fe, y encima te dice que sí, que eso es bueno, que hay que hacerlo, ¿ya? Eh, Neurotiza más. ¿Qué pasa? Es una cuestión individual. Es yo y Dios para que papá me vea bien. Es casi como un chantaje emocional. ¿Ya? Entre, mira papá, cuánto sufro, no me hagas nada tú, que ya me lo hago yo. Es decir, voy a hacer este sacrificio para que mi hija no le vaya mal en el trabajo. Entonces es, antes de que mi hija le vaya mal, ya me hago yo el daño y ya está pagado para que a mi hija no le haga mal. Es decir, antes de que tú me lo hagas, ya me lo hago yo. ¿Qué pasa? Luego viene y se encuentran con un mártir, con alguien que ha dado la vida a nivel con algo, y no hay una identificación con ese dolor. No hay una identificación con ciertas cosas. Entonces se convierte en una cuestión intimista de un trueque, un chantaje emocional, ¿no? Entonces no puede ser, es decir, los sacrificios, por eso estos otros son, digamos, con mucho respeto a la religiosidad popular y de hecho en los documentos de Aparecida, en los documentos de Puebla y todos los documentos invitan a evangelizar todo esto, ¿no? De llevar evangelio, buena noticia, que Dios es una buena noticia, ¿no? Gracias, Luis. A ver, ¿alguien más quiere comentar, preguntar? Es el momento. Si fuera televisión, fuera caro esta situación, porque cada segundo va contando dinero. A ver, Luis, otro problema que tengo en la mente, ya que no quieren participar estos hermanos, o todavía lo están formulando, ¿va? Eh, San Anselmo de Canterbury, en tanta disertación teológica, él va a presentar un problema que dice que Dios nos ha perdonado los pecados, pero la culpa la llevamos siempre. ¿Qué tanto problema ha generado en la cristiandad y luego en la catolicismo, ahora cristiano, ¿va? Ya un poco más creciditos? ¿Qué tanto nos ha, cómo decir la palabra, nos ha minado la fe el seguir cargando la culpa? Y a pesar de que te has confesado y a pesar de que vas buscando el camino y vas progresando, pero la culpa la llevas dentro. ¿Cómo ves esa situación? San Anselmo de Canterbury lo que hizo fue explicar la redención con el derecho romano. Mm. Entonces, lo que dijo fue que la culpa era de tal calibre, por decirlo de alguna manera, dependiendo de la dignidad del ofendido. Entonces, la culpa de quien había hecho daño, si la dignidad del ofendido era muy altísima, la culpa era altísima. Entonces, en este caso era un hombre que ofendía a Dios, la dignidad de Dios es eterna. Entonces, la culpa es eterna. ¿Qué pasa? Viene Jesús, se supone, para redimir el pecado de Adán y Eva,
y lo matan también, ¿ya? Entonces, el pecado de Adán y Eva ya había ofendido a Dios. Viene Jesús y se vuelve a ofender a Dios y la dignidad es altísima y comienza una culpa perpetua. ¿Qué pasa? La culpa, hay una culpa saludable y una culpa no saludable. La culpa saludable es cuando yo he hecho daño de verdad a alguien. La culpa lo que me indica es, tienes que reparar ese daño, has hecho daño, repáralo de alguna manera si puedes. La culpa insana es el machaque interno, que esto lo hemos aprendido. Y entonces, por supuesto que a nivel de la sociedad, a nivel religioso, tenemos una culpa de Dios me ve, Dios no me quiere, a Dios no le gusta. Bueno, ya con la sexualidad no digamos, pues ya esto es Dios, bueno, lo ve todo como, lo presentamos a Dios como un morboso sexual. Eh, Tantas cosas que presentamos de Dios que es con aquel ojo de que todo lo ve, ¿no? Entonces, genera una culpa. ¿Y cómo poner un pie en la calle uno sintiendo un ojo que lo ve y que todo lo descubre y que me siento culpable? Yo no puedo sentirme en la calle un hombre feliz cristiano. Yo, cuando me siento amado, me siento habitado por Dios, lo que me sale es la alabanza a Dios, dar gracias, comprometerme más con los hermanos y vivir feliz, porque yo ya no tengo ningún ojo encima de mí, ¿no? Sino lo que siento es, me siento amado como soy, tal como soy, independientemente como de lo, entonces ya no hay, en el amor no hay temor, dice la carta de Santiago, en el amor no hay temor, entonces... Excelente, muchas gracias. A ver, ¿quién más se anima? ¿Quién más se anima a hacer una pregunta? Bueno, ¿qué pasa en los segundos caros? Dice David, en esa metáfora muy bien, real. El, en la época de Francisco, pues ya citaban a San Anselmo, ¿va? Que es la teología que va a tener él de fondo, y otros padres de la iglesia, y él que no era el erudito, ¿va? Él no estudió a los padres de la iglesia de manera directa, sino que era escuchando sermones y todo, otra cosa de San Antonio, y las intuiciones de él sobre, era como una tensión de seguro, ¿va? Tal vez para que nos digas esa tensión, cómo está en el humano muchas veces, ¿va? Porque uno lee los escritos y Francisco, pues no encontrarlo nada, muy fácil algo de enfermedad en él, de su mente, no se le ve. Y las admoniciones son cargadas de una reconciliación y de relaciones humanas. Bueno, la autoridad de la desbarata, algo que estaba en plenitud más con Inocencio III, después de Dios seguía a él. Entonces, y Francisco es la igualdad, la hermandad, el que tratémonos así. Con él sí fue eso que tal vez quizás sí citabas, pues, las cuaresmas que buscaba entre la espiritualidad, porque sí hay que reconocerlo como místico, entonces sí aguantaba esas cuaresmas, pues, ¿verdad? Desde una experiencia de encuentro con el Señor, esa parte hay que tenerla ahí. Y hay que decirlo, algo que se nos va, yo lo digo con frecuencia, a nosotros nos gusta ir a hacer retiros a casas de retiro. Francisco era en el bosque, se perdía en esos bosques, en esas cuevas, y por eso es que no andaba muchos con él, ¿va? No le aguantaban. Entonces, esa tensión que yo veo en los escritos, sanidad, mucha ternura, mucha misericordia, la relación entre nosotros debe ser madre a hijo incluso, o sea, todo eso que dejó expresado, pero de fondo está sí se le ve en el momento de la muerte, es como que sí salió todo, por eso es que estamos en este centenario encontrándonos con todos esos matices de Francisco. Entonces, esa tensión, cómo se vive en lo humano y con la experiencia de espiritualidad, algo de esa palabra. Pero la atención en qué, René, no te capté. Bueno, la tensión sí, en el sentido de que Francisco
sí fue un proceso de cambio y cambio sí tuvo que ser en lo moral, tuvo que ser en lo eclesial, pero el pegón de él fue con él y con la orden, cuando se sentía ya despojado. Entonces, diríamos, no llegó la gracia tan fácil. Entonces, ¿cómo vamos entre tensión, conversión, diríamos, pues la palabra, y camino de crecimiento humano? ¿Cómo es esa dinámica o cómo Sí, verla? bueno, yo creo que bueno, San Juan de la Cruz tiene una frase muy bonita, a mí me gusta mucho, que dice, Dios es como una fuente, dice, cada uno recogemos de ella a según llevamos el vaso. Depende cómo esté mi vaso, así recojo de Dios. Si mi vaso está lleno de algo, si tiene heridas, si tiene orificios, si está muy revuelto, cómo está mi vaso y recojo de Dios. Yo creo que el vaso somos nosotros. ¿Eh? Francisco, su vaso, lo fue vaciando, lo fue puliendo, lo fue reparando, lo fue sanando y cada vez iba recogiendo más de Dios, ¿no? El hecho con la institución, al final, el soltar la institución, el soltar el poder, que fue una de las grandes crisis de él, es de las cosas, el ego es muy tramposo, ¿no? Entonces, la parte posesiva, hay unas cosas que se llaman posesiones narcisistas, que es lo que me da valor a mí. Es decir, ¿cuáles son las posesiones narcisistas? Mi computadora, mis libros, mi casa, mi barrio, mi coche, mi familia, mi médico, todo lo que uno llama mí, son posesiones narcisistas saludables. Yo me siento orgulloso de que es mi familia, es mi papá, es mi marido, es mi esposa, uno se siente orgulloso, pero lo hace posesión suya. Renunciar a eso o que eso vaya por otro lado es que genera una crisis grande en el ser humano. Entonces, para Francisco, ese crecimiento humano ya tan importante, un crecimiento espiritual, también él iba recogiendo cada vez más de Dios según depuraba su vaso. Estaría lleno de mucho ego, de muchas pretensiones, tendría esa parte narcisista, porque la tenía Francisco, tenía una parte narcisista importante, ¿no? Entonces, la renuncia y la misma vida lo fue puliendo, entendiendo la mentalidad del entonces con todos los sacrificios o gestos externos, conductas externas de sacrificios, ayunos y todas estas situaciones, ¿no? Muy Gracias, bien. Luis. ¿Alguien más? Ana Victoria, ¿alguna frase, una pregunta? Hola David, gracias. Hola, adelante. Sobre todo porque pues yo sigo redescubriendo un poco en la presentación de Luis esta manera profunda de crisis, ¿verdad? Y cada uno de nosotros también puede haber experimentado o sigue experimentando en algún punto de su vida. Y que esto pues desarrolla también estas formas de resiliencia en cada persona. A mí me ha dejado más a una profundidad personal por esta exposición y que pues realmente le doy muchas gracias a Luis por este aporte. Gracias a ti, Victoria. Sí. Ya que pocos se animan. A ver, Luis, ayúdanos a hacer una síntesis o unas recomendaciones. Si te figurara tú como una persona que quiere evangelizarnos a nosotros, ¿ya? Eh, ¿qué cosas serían como fundamentales no olvidar de lo que nos has transmitido? Bueno, yo creo que quizá comenzando por el final. Primero, que Dios es un Dios de gratuidad, gratuito. No tengo que hacer nada para que me ame. Por tanto, desde ahí
comenzar a vivir la experiencia de seguimiento de Jesús, la experiencia franciscana también, en caso vuestro, vivirla con esa gratuidad, ¿no? Es decir, no debo nada a Dios, no hay nada que ningún esfuerzo, sacrificio tal, por el cual Él me mire como valioso o bueno o persona grandiosa. Luego, otra cosa es siempre revisar las motivaciones. ¿Por qué lo hago? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué me mueve a mí a aguantar, a estar tanto de pie, a aguantar este camino de esta marcha? ¿Qué me mueve a pasar hambre? ¿Qué me mueve a renunciar a esto o a hacer este esfuerzo? ¿Es necesario para la misión que tengo? Esto es como una gran pregunta, ¿no? Siempre preguntarme, ¿es necesario? ¿La misión me lleva a eso o me estoy imponiendo algo extra que no necesariamente tiene que serlo, ¿no? Luego, siempre mirar las conductas, esto que la religiosidad, la espiritualidad puede llevar a cuestiones, a llevarte a lo mejor del ser humano y a lo peor, ¿ya? A una vivencia sana o a una vivencia patológica, una vivencia más infantil, ¿ya? Es decir, como el niño, ¿no? Que mira al padre tan lejos, le tiene miedo al papá, miente al papá, porque lo mira algo muy infantil, con Dios no. Es decir, a Dios no es necesario. Entonces, yo creo que el seguimiento Francisco enseña la discreción, Francisco la humildad, no ponerse de ejemplo, la vivencia de la enfermedad, la tribulación, la muerte y la humillación, todo esto lo vivió con un ego bastante reconciliado, con un ego bastante armonizado internamente, que se fue puliendo a lo largo de la vida, ¿ya? Pero esto fue lo que hizo de Francisco que viviera todo esto en paz y por eso lo recomienda. Claro, cuando nos llegan a nosotros los escritos, uno dice, ¿y esto cómo se come? Porque vivir la tribulación en paz, ya, es decir, vivir la muerte no sé cuánto, a nosotros nos suena, claro, hay un proceso que él hizo, ya, y ya nos lo entrega, pero también es un camino nuestro hacer ese proceso. Ana, adelante. Gracias. Como punto, me encanta que Luis en la síntesis coloque lo de la gratuidad, todo lo que es el miedo, hace una respuesta también de parálisis en el ser humano, en su sistema nervioso, nos retrae. Y la gratuidad, la compasión, el amor es lo que nos expande y hay una respuesta también en el sistema nervioso a sí mismo. Por eso esa confrontación que a veces queremos nosotros no asumir con nuestros propios, como lo dice, egos, ¿verdad? Y en Francisco se pudo ver reflejada en una forma que uno puede asustarse en su propia historia cuando tiene que afrontarse a sí mismo con sus propias verdades, con sus propias heridas, pero que también pueden darnos esa nueva oportunidad a expandir el corazón, expandirnos a la paz. Por eso es que tanto los espacios, los lugares o las personas deben ser ese encuentro a la paz para nosotros mismos y a todos. Y eso hay un contraste muy grande en que la espiritualidad franciscana debe también tener este camino y este trato consigo mismo a ese bienestar común y personal, ¿verdad? Así que gracias por esa parte, Luis. Bien, si no hay más, aparecen ahora. Melvin, adelante. Melvin, adelante. Se me escucha, no sé si que estoy Sí. utilizando una máquina Ya. en línea y creo que me Se da escucha. mucho problema. Mi pregunta va con relación a que creo que dentro de nuestras propias iglesias, comunidades, siempre ese ego narcisista siempre se mantiene hasta el día de hoy, que nos inhibe a humanizarnos o a intentar a querer humanizarnos, porque me llamó mucho la atención cuando usted mencionaba condiciones de posesión, ¿no? Mi casa, mi esto, mi lo otro, y dentro de nuestras mismas comunidades o iglesias hacemos lo mismo, ¿no?
mi ministerio, ¿no? Que mi comunidad, mi esto y mi lo otro, pero se nos olvida el más allá del querer hacer un trabajo mucho más humanizador para con los demás, sino que nos enfrascamos en un ego muy personal para querer aparentar ante los demás, pues, que yo soy un buen elemento dentro de nuestras propias iglesias. Entonces, ¿qué hacer? ¿O a qué se nos está llevando hoy por hoy? Porque hasta yo lo logro visualizar, ¿no? En muchos religiosos o sacerdotes, mi parroquia o mi ministerio, pero ante los problemas sociales de nuestro pueblo no están presentes, se ausentan. Entonces, es decir, mi trabajo o mi ministerio solo es de la puerta de la iglesia hacia el altar o de la iglesia hacia el pueblo, no existe. Así lo visualizo yo. No sé. Gracias. Gracias. Sí, yo creo que lamentablemente, y cada vez se va más quizá a una espiritualidad más intimista, más desde la parte de ceremonia, la que está muy bien, y la parte celebrativa es muy importante, ¿no? Digamos, en una iglesia, en un templo, mi grupo, mis reuniones, mi parroquia y tal, pero si uno vive la Eucaristía de verdad o está en una parroquia de verdad, la parroquia es un punto, como decía el Papa Francisco, de salida, a una iglesia en salida. Esa mesa eucarística se extiende a la calle, ¿no? De lo contrario, es un culto privado, ¿no? Entonces, estas cosas, cuando se hablan en las procesiones narcisistas, son importantes, son necesarias. Tener mi parroquia y mi grupo, pero no es mi parroquia y mi grupo, es parroquia y grupo son como un trampolín, son como un punto de partida para salir, ya es decir, como, y bueno, yo creo que está tan vigente lo de la iglesia en salida del Papa Francisco, ¿no? Que nos invita a ello, pero cada vez es menos, ¿no? Es decir, hay una involución social o una parte social a la cual debemos evangelizar de una manera diferente porque la sociedad tira para eso, ¿no? Es decir, más hacia lo personal, ¿no? Sí, lamentablemente. Bueno, me gustó eso de la parroquia de verdad. Una parroquia de verdad. Sí, la parroquia de Sí. verdad tiene que, eso es un punto de Mm, partida, no es un punto de llegada. bueno, Hay una parte celebrativa, pero se celebra la vida, ¿ya? Que traemos a la celebración, no es una cuestión de... excelente. Muy bien, no sé si alguien más quiere participar o vamos cerrando ya este espacio formativo, siempre indicándole, va, que cada mes, y lo ponemos en el chat del grupo de WhatsApp, las informaciones respectivas. Siempre, cada mes está la formación y siempre grabamos por aquellos que no tienen el tiempo por laboral, eclesial o lo que sea, no pueden estar presentes. Siempre invitamos que estén presentes porque es así, o sea, escuchando uno se mueve, reflexiona, pregunta al expositor que se resuelven más las dificultades, las inquietudes en la mente, para luego lo que al final, en última instancia, lo que perseguimos es que esto se traduzca en vida, pues, que no solo sea un conocimiento más, no tiene sentido conocer por conocer. Es cuando yo me cargo, ¿va? Como usar ese concepto de un tanate, ¿va? Una carga, pero, pero para ayudar a otros, para ir aliviando las cargas de otros y bajando las cargas mías cuando también yo ayudo a los demás. Se trata de compartir y se trata de vivir esto que vamos escuchando, porque al final todos tenemos que hacer ese proceso de conversión y de humillación a cada momento, en el buen sentido, ¿va? Como hemos escuchado, ¿va? No es una cuestión que a Dios le encanta que estemos humillados y apubachados y mal. No, no, a Dios no le encanta eso, a Él le gusta la vida, la alegría, el banquete, ¿ya? Pero a veces uno carga mucho tiempo
en esas cosas muy personales, ¿no? Para no ir al otro. Entonces, gracias Luis por este espacio. No sé si René tiene algunas palabras finales. Si nos echa la bendición, René, por favor, o algo Sí, así, bueno, ¿no? del Padre. Bueno, agradeciendo siempre encontrarnos, creo que ese es lo que nos vuelve a estar aquí en la pantalla, el que queremos como familia franciscana pensar, sentir y actuar esta gran herencia de Francisco y de Clara. Desde América Latina decimos, ¿verdad? Porque ya hay herencia aquí también en América Latina, hay memoria y profecía, de la cual hay que tener muy presente. Y también desde todos los parámetros del mundo, y en este caso que está Luis, queriendo responder hoy a, a que Francisco y Clara no se queden en un rótulo de convento o de una basílica, sino que nos den vida. Y eso es lo que queremos en estos espacios. Y allí los puntos de qué profesión nos abordan las temáticas y la secuencia que la vayamos teniendo, porque quiere ser eso, que el centenario de la hermana muerte lo veamos desde muchos tópicos y eso nos enriquezca la perspectiva de humanidad y de espiritualidad. Faltan varios contenidos y eso nos va a resaltar. Estamos en el próximo, el, el 20 de junio, ¿verdad? A las 2 de la tarde y se tiene secuencia con Ana Victoria en la misma sintonía de este contenido o de este enfoque. Y así iremos después entrando al testamento y otros enfoques de la hermana muerte, como hacer una lectura hoy de Francisco de Asís. De verdad muy enriquecedor. Gracias Luis por aceptar y por estar con la familia franciscana y por esto compartido, de verdad. Y como bien decía ya David, creo que a nosotros nos queda recibir de mediación de Francisco la bendición del Señor, que él decía, el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Bien, feliz tarde a todos. Buenas noches a todos. Gracias Luis. Buenas noches. Feliz tarde, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Feliz Así tarde. Ya, buenas noches. Así bien. Pase Gracias. bien, hermanos y hermanas. Gracias, Abrazo gracias. gigante. Muchas Chau, gracias, chau. hasta luego. Pase bien. Muchas gracias. Chao, chao, pase bien. Pase bien. Muchas gracias. Que reine la paz y el bien en nuestros corazones. Paz y bien, hermanos, hermanas. Gracias, pase bien. Nayela.